Iniciemos. Adelante. Bueno, ¿sí me escucho? Sí, claro, muy bien. Ok. Claro y fuerte. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Ahora vamos a hablar de neurofibromatosis tipo 1, que es la neurofibromatosis familiar. Es una enfermedad autosómica dominante que pues relativamente se puede considerar que es frecuente y afecta sobre todo al sistema nervioso periférico. Y bueno, ¿por qué se caracteriza esta patología? Pues por un elevado número de neurofibromas, como su nombre lo indica, pero estos son del tipo benigno. Hay algunos tumores malignos infrecuentes que se pueden presentar en esta patología y que pueden tener una incidencia mayor en la minoría de los pacientes que padezcan la neurofibromatosis familiar. Y entre ellos se pueden encontrar el neurofibrosarcoma, el astrocitoma, los tumores malignos de las células de Schwann y la leucemia mieloide crónica infantil. Claro, Entonces, el problema con la neurofibromatosis tipo 1, ahorita pues nos vas a hablar del modo de herencia, las variantes y eso, pero desde el punto de vista clínico, el problema con la neurofibromatosis tipo 1 es que es verdad, los neurofibromas que luego se transforman en neoplásicos no son frecuentes, como bien lo dijo su compañera. Pero el problema es que pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo y, por ejemplo, uno cerebral puede hacer que haya crisis convulsivas y aunque no sea maligno, poner en riesgo la vida del paciente. También puede presentarse en hueso, por ejemplo, y predisponer a alguna fractura o presentarse en cualquier órgano y causar una alteración de la función que podría poner en peligro la vida, aun cuando no fuera maligno. Entonces, tenemos esas dos vertientes que hay que tener cuidado cuando nos encontramos con pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Vas a hablar del diagnóstico, ¿verdad? Y todo eso después, ¿sí o no? al ¿No? final, bueno, eso ya no me corresponde a mí y creo que al final del capítulo se mencionan de que los métodos diagnósticos, Ah, ok, porque no está bien. en esta sección es nada más como que vamos a señalar que los genes, en eso nos basamos. Ah, Esa está es bien, sí, esta no, no sección. hay, no hay ningún problema. Bueno, el diagnóstico, la neurofibromatosis en algún momento lo comentamos cuando hablábamos de la expresividad variable versus la penetrancia y no penetrancia. El ejemplo clásico que poníamos nosotros de expresividad variable en los padecimientos autosómicos dominantes era la neurofibromatosis tipo 1, antiguamente conocida como enfermedad de von Recklinghausen. Y yo lo único que quería decir es, pues, que el diagnóstico al nacimiento es la expresividad mínima de este padecimiento son las manchas café con leche. Y bueno, puede haber nevos, lo característico son los neurofibromas, que pueden ser unos pocos o una gran cantidad diseminados en todo el cuerpo, pero la expresividad mínima son las manchas café con leche y es precisamente lo que hay que buscar al nacimiento. Clásicamente, las manchas café con leche se pueden presentar como una malformación menor, así es como se les conoce en los sistemas de vigilancia. No es propiamente una malformación, ya lo dijimos de acuerdo a los criterios de clasificación que habíamos establecido antes. Pero en los sistemas de vigilancia sí se les conoce como malformaciones menores. Y las manchas café con leche son una de las más frecuentes y no significa nada, solamente pues, es una malformación aislada, malformación menor aislada o diríamos así una dismorfia, si podemos considerarlo de alguna manera. Pero el diagnóstico de neurofibromatosis al nacimiento lo sospechamos si nosotros encontramos a un recién nacido o una recién nacida con al menos 5 manchas café con leche, sería un criterio clínico para investigar si recién nacido pudiera tener neurofibromatosis tipo 1. Lo primero que tendríamos que hacer es investigar expresividad mínima o francamente marcada en la familia, en los padres o en el resto de los familiares. Y eso pues todavía haría más sospechoso el caso.
Si no, recuerden que aunque no haya en los familiares, podría ser una mutación de novo. Igual habría que darle seguimiento a ese paciente. Muy bien, adelante. Bueno, y aquí lo que se ha observado ha sido un crecimiento celular anómalo, lo cual nos puede llevar a pensar que el gen normal es el que actúa en la regulación de la división celular, pues, del tejido neural. Este gen implicado, pues, se ha llamado, bueno, el gen NF1, que se ubica en la parte proximal del brazo largo del cromosoma 17. Y se ha encontrado que el producto de este gen tiene una homología significante con las proteínas que activan la actividad de GTPasa en RAS, por lo cual, si existe una mutación en el gen, pues su producto también lo va a hacer. Y así, esta alteración, pues, tendrá un producto anómalo que será incapaz de regular el crecimiento de las células como normalmente lo haría. Y bueno, en algunos de los casos de los tumores derivados en las células de Schwann y de las leucemia mieloide juvenil, pues se ha demostrado que hay una pérdida de la heterogosidad del alelo NF1 normal en los tejidos tumorales, pero pues esto no se ha visto que se encuentre en los tejidos normales adyacentes. Okay. De lo siguiente que vamos a hablar es el cáncer mamario familiar. Se han identificado los genes BRCA1 y BRCA2, que son genes cuidadores. Y bueno, aquí lo que sabemos, pues les voy a mencionar puros datos de que el riesgo aumenta hasta 3 veces en las mujeres que tienen un familiar en primer grado que padezca cáncer de mama, y hasta 10 veces si tiene más de un familiar en primer grado que lo padezca. El 20% de los pacientes presenta un componente genético significativo como parte de herencia poligénica o multifactorial, y una pequeña parte tiene una predisposición mendeliana hereditaria dominante en el cáncer de mama. Ahora, los, los genes, el BRCA1 se encuentra en el brazo largo del cromosoma 17 en la región 21 y No, es acuérdate que no hay banda, región 21. es banda, ¿verdad? ¿Banda cuál? La 21. No, tampoco. Sí, espérame. Dijimos que cada número significaba cosas diferentes. Entonces, el 2 significa una cosa y el 1 significa otra. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Región 2, banda 1. Sí, Exactamente, región 2, banda 1. Muy bien. sí. Una disculpa. ¿Y BRCA2? Es es en el brazo largo del cromosoma 13 en Sí. la banda 1, región 2. No. Es región, banda, subbanda. Región, banda, subbanda. Región 3, banda A ver, 2. no, espérate, deja que lo diga ella. Sí, ahí voy, espérame. Si primero es región, luego banda y luego subbanda, ¿cómo lo vas a decir? Cada número significa eso que te acabo de decir. Pues es la región 1, ¿no? Sí, región 1, 2 banda 2. y Ahí la cosa es, ni 3. siquiera, o sea, si no se deberían poner nerviosos cuando están frente a frente, menos estando a distancia, pues escuchen, o sea, escucha, no te hagas pelotas. Escucha Sí. lo que te estoy diciendo, porque la respuesta ahí está, fue región 1, banda 2, ¿y el 3 qué es? Subpanda.
La subbanda. A ver, entonces dilo completo. O sea, como es Todo. el brazo BRCA2 está largo, localizado en el brazo largo del cromosoma 13, en la sí, región 1, en la, espérenme, en la región 1, en la banda 2 y en la subbanda 3. ok. Dicho de otra manera, está localizado en la subbanda 3 de la banda 2 de la región 1 del brazo largo del cromosoma 3. Ok, Si lo digo al sí, revés, ya al les revés, había dicho eso también, suena como más congruente. Muy bien. sí. Ok, fíjense ustedes que el cáncer de mama ustedes saben que es un problema muy frecuente y el riesgo más o menos está establecido en el alrededor del 10%. Hay estudios que dicen que es hasta el 8, no, perdón, de que una de cada 10 mujeres lo desarrollará a lo largo de su vida y hay estudios que dicen que hasta una de cada 8. Pero vamos a considerar que el riesgo es de una de cada 10 mujeres. La inmensa mayoría de los casos son esporádicos, como ustedes saben, y seguramente algo de eso ya trataron en GINE, y efectivamente la mayoría son esporádicos. Solamente el 5% o alrededor del 5%, hay estudios que dicen que menos, hay estudios que dicen un poquito más, pero alrededor del 5% son de tipo hereditario, se comportan como cáncer de mama con un modo de herencia de tipo mendeliano. Es decir, no se brinca generaciones, aparecen varios casos, en familiares de primer grado el riesgo sería el 50%, etc. Esos son rasgos mendelianos, con un modo de herencia autosómico dominante. Y solamente alrededor del 5% se comportan así, con rasgos de tipo mendeliano. Quiere decir que el 95% de los cánceres de mama son de tipo esporádico. Pero dentro de eso del 95% que es de tipo esporádico, tenemos un grupo familiar en donde se presentan varios casos, aunque no tienen un patrón de herencia mendeliano, alrededor del 20%. Quiere decir, luego tenemos un 75% que son casos únicos, sin otro antecedente familiar. Pero en este otro 20% hay agregación familiar, aunque no sea de tipo mendeliano. Y ahí lo consideramos de tipo poligénico. En realidad, el cáncer de mama esporádico en general se considera de tipo poligénico y multifactorial. De tipo poligénico porque sabemos que intervienen varios genes. De hecho, para el hereditario, ahí no solamente son BRCA1 y BRCA2, hay otros genes que también pueden dar esa herencia, como P53, por ejemplo, sería uno de ellos. Y en el 20% están otro tipo de genes implicados, como el gen ATM, que es el gen de la ataxia telangiectasia, pero que en estado heterocigoto puede predisponer a cáncer de mama, y otros genes que han sido descritos, ¿no? Como el gen del receptor de andrógenos, el del síndrome de Muir-Torre y etcétera, otros. Pero entonces tenemos ahí tres grupos. El que es esporádico, con un montón de genes implicados. El que tiene cierta agregación familiar, donde hay algunos genes que consideramos como de penetrancia intermedia, y los que son de tipo hereditario, donde hay genes implicados que los consideramos como de alta penetrancia, como los genes BRCA1 y BRCA2. Y para el caso de mutaciones en BRCA1, BRCA2, las y los pacientes que, por ejemplo, para ver mutaciones en BRCA2 hacen que se incremente la frecuencia de cáncer de mama en varones de una manera mucho más alta que lo que ocurre en los varones de la población general. Pero para mutaciones en BRCA1, BRCA2 no solamente predisponen a cáncer de mama, también predisponen de manera importante a cáncer de ovario y a otros tipos de cáncer. Entonces eso es lo que podemos encontrar. Y bueno, las características de los genes y cuál es su efecto molecular, pues de eso nos va a platicar Fernanda. Adelante. Ok, bueno, los productos de los genes de BRCA1 y de BRCA2 son proteínas nucleares que están contenidas en el mismo complejo, pues, multiproteico, y este complejo es el que ha estado implicado en la respuesta celular frente a las fragmentaciones del DNA de doble cadena, así como las que se producen normalmente, pues, durante la recombinación homóloga, o las que tienen lugar de manera anómala o como resultado de la alteración del ADN.
Y pues según esto se podría esperar que pues cualquier gen supresor de tumores alterado en los heterocigotos para las mutaciones de BRCA1 y de BRCA2 pues puedan mostrar una pérdida de heterocigosidad, Heterocigosidad. Heterocigosidad. ¿Cómo? y con pérdida del alelo normal. No, pero ¿cómo se dice? Ah, heterogosidad, cosigosidad. Así es, muy bien, adelante. Y bueno, ahora vamos a hablar de la penetrancia. Bueno, pues las mujeres, esto pues se explica con la gráfica, lo que se ha encontrado, de que las mujeres heterocigotas para las mutaciones en estos dos genes tienen un riesgo de padecer cáncer de mama mayor al 80% a los 70 años, y mientras que en la población general que no presenta mutaciones en estos genes, tiene un riesgo entre el 45 al 60% a los 70 años de edad. Esto nos habla de que realmente existe aún así un riesgo significante al no padecer al no presentar las mutaciones. Sí, fíjate que habría que checar bien este dato, María Fernanda. Yo no leo el capítulo del libro cada vez que van a ustedes a presentar clase, lo confieso, no lo leo. A menos que haya alguna duda o alguna cosa que ustedes señalen en particular o que a mí me haya quedado, yo regreso. Pero ese dato hay que checarlo con cuidado porque puede ser que el Thompson lo diga, o sea, y no lo dudo porque errores así pueden ocurrir, pero en realidad las mujeres en la población general sin mutaciones no tienen un riesgo del 45 al 60%, aún a los 70 años de edad, de desarrollar el cáncer de mama. El riesgo que se tiene de por vida es, como les había dicho, es alrededor del 10%. Hay quienes dicen que el 8%, hay quienes dicen que el 12%, pero alrededor del 10%, no del 45 al 60%. Porque esto, si lo pensamos con lógica, nosotros diríamos que llegadas a la ancianidad, más de la mitad de las mujeres ancianas, bueno, pues la verdad es que, miren, yo ya le estoy llegando a los 60 y no me siento un anciano. Ya ven que les digo que el viejito ya se le olvidan las cosas y todo, pues está bien, porque uno se ubica donde está, pero bueno, de cualquier manera, la verdad es que como está establecido, así es. Pero imagínense ustedes, a los 70 años, más, alrededor del 50%, si ustedes quieren ver, de las mujeres de esa edad tendrían cáncer de mama. Eso no es verdad. Nosotros no vemos eso. Es verdad que el cáncer de mama es frecuente, pero no a ese nivel. Entonces, nada más, ese dato no es correcto. No sé si fue un error por ahí de dedo, de interpretación, o realmente es un error que está en el libro. Pero no importa el cual haya sido, ustedes no tomen ese dato como cierto, ¿ok? Sería el riesgo de por vida de desarrollar cáncer de mama para una mujer en general, sería alrededor del 10%. Muy bien, adelante, Pues, Fernanda. yo creo que debe ser hasta el dato de que está en el error del libro, porque hasta lo grafican. Sí, dice edad del aprobando. Vamos a ver. Riesgo acumulado. Riesgo acumulado en porcentaje. Este, no, es que mira, fíjate en el título de tu diapositiva. El título de tu diapositiva dice penetrancia de las mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Y en azul están señaladas las que tienen mutaciones, pero fíjate en las barras negras, que es la población general. El riesgo de cáncer de mama para las portadoras de mutaciones en familias con penetrancia elevada está señalado en azul. Quiere decir, una persona que es portadora de una mutación en BRCA, muchas de ellas desarrollan el cáncer de mama temprano. Ahí está de los 40 en adelante, pero nosotros nos hemos encontrado con mujeres que a los 20 años o a los 18 ya desarrollaron cáncer de mama como consecuencia de una mutación en BRCA1 o BRCA2. Pero aquí tenemos a partir de los 40. Entonces, una mujer portadora de una mutación en BRCA1, BRCA2, de 40 años, tiene un riesgo de alrededor 18% de desarrollar el cáncer. Pero a los 45, ese riesgo
o la probabilidad de desarrollar el cáncer fue del 40%, pero a los 50 ya fue el 60% y así. Es decir, la probabilidad, ¿en qué momento va a desarrollar el cáncer esa persona? Teniendo mutaciones en BRCA1 o BRCA2, sí se incrementa con la edad, eso sí, ¿ok? Pero en la población general, fíjate cuál es el riesgo y son las barras negras. El riesgo a los 40 años será, no sé, alrededor del 2%, a los 45 del 3%, el riesgo a los 80 años, Pues llega al 10. una mujer sería alrededor del 10%. Esa es la interpretación correcta. ¿Sí? Sí. Ok, adelante pues. Bueno, lo siguiente que vamos a tratar es... Espérame tantito, antes de que sigas. Desde el punto de vista del tratamiento de las pacientes con mutaciones en genes con un modo de herencia autosómico dominante, del cual BRCA1 y BRCA2 son las mutaciones características, eh, habitualmente ellas tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama contralateral. Estos son, digamos, le voy a dar el enfoque clínico a esto, un comentario clínico. Tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama contralateral. Entonces, habitualmente se hace la mastectomía y se da el tratamiento que corresponda, etcétera, y el riesgo de cáncer de mama contralateral es alto. No solo eso, también tienen riesgo de cáncer de ovario, que no es tan alto como el de cáncer de mama, pero también. Por ejemplo, para algunas mutaciones, el riesgo de desarrollar cáncer de ovario es alrededor del 60%, pero en general el riesgo es alrededor del 20%, 30%. Entonces hay que estar vigilando. La vigilancia estrecha, no solamente del cáncer de mama contralateral, sino de otros tipos de cáncer, es mandatoria en este tipo de pacientes. De hecho, se han hecho estudios en portadoras de mutaciones en estos genes y lo que se ha visto es que cuando deciden, habiendo tenido cáncer en una mama, deciden hacerse la mastectomía bilateral, es decir, de las dos mamas, el riesgo, que es alrededor del 90%, 80-90%, se reduce más o menos al 2%. Igual no es cero el riesgo, pero se reduce de una manera muy importante. Entonces, cuando se da el asesoramiento, se les plantea no, digámoslo así, la orden ni la sugerencia de que se hagan mastectomía bilateral, pero se les plantea como parte de la información y obviamente las mujeres son las que deciden qué hacer con eso. Porque bueno, están las implicaciones de tipo psicológico y así. Esto es clásico porque a Angelina Jolie se le descubrió que tenía una mutación en BRCA1 y ella decidió hacerse la mastectomía bilateral. Supongo que después le hicieron la cirugía estética, pero mientras eso fue lo que decidió, pero las mujeres son las que pueden decidir al final. Si no, se hace la mastectomía, pero hay que dar vigilancia temprana. Y con frecuencia podemos tener el cáncer de mama que es receptor de estrógeno positivo o negativo, ustedes ya lo saben. Y lo que se recomienda cuando son receptores de estrógeno positivas es que además de su tratamiento clásico se les dé como terapia adyuvante tamoxifeno. Y particularmente en las pacientes con mutaciones en estos genes, a menos que teniendo mutaciones en ese gen sea receptor de estrógeno negativo. En ese caso no tiene sentido darlo, porque pues no vas a bloquear ningún receptor de estrógeno, no lo está expresando. Muy bien, adelante pues, ahora sí vas a hablar de cáncer de colon. Sí, el cáncer colónico familiar pues está relacionado con la poliposis colónica familiar, más bien se podría ser el nombre. En la epidemiología pues afecta a más de 150,000 personas en USA o en Estados Unidos y representa al menos el 15% de todos los cánceres que se tienen registro. Bueno, esto está ligada a la poliposis adenomatosa familiar, que puede estar presente en entre 10,000 personas. Una variante que se conoce de la poliposis adenomatosa familiar puede ser el síndrome de Gardner y tiene, bueno, en general esto de la poliposis colónica familiar tiene un patrón autosómico dominante.
Y bueno, los Ok, mira, heterocigotos para Fernanda, la espérame tantito. Déjenme poner algo en contexto. Ven que en general, así como habíamos dicho al principio, o sus compañeros habían mencionado al principio que se empezó a hablar del cáncer, el cáncer en general se considera una enfermedad de tipo poligénico y multifactorial, donde múltiples genes intervienen y múltiples factores ambientales que para cada tipo de cáncer ya se conocen. Eso es el concepto general. Entonces, si ustedes se fijan, en adelante lo que se ha hecho es abordar casos de diferentes tipos de cáncer que son de tipo familiar, entendiendo que el concepto general es que la mayoría de los cánceres, de la mayoría de los órganos, son de tipo esporádico y con herencia compleja, es decir, de tipo multifactorial, precisamente. Múltiples genes, múltiples factores. Muy bien. Adelante. Perdón por la interrupción. Síguele, Fernanda. no pasa nada. Bueno, esta patología pues puede aparecer en los heterocigotos en los primeros decenios de la vida y se ha demostrado que pues la colectomía puede evitar la malignización de de los pólipos que presente el paciente. Y bueno, pues que se ha encontrado ligado a esto, pues mutaciones en el gen APC que se localiza en el brazo largo del cromosoma 5, no menciona más información. Y bueno, el gen APC es un gen que codifica una proteína citoplasmática que regula la proteína bifuncional denominada catenina, ¿ok? Y la catenina es la que actúa como enlace entre la proporción, bueno, entre el citoplasma de las células, de las moléculas de adhesión, perdón, celular transmembranal, como lo son las caderinas, y el citoesqueleto de actina. También activa la transcripción. Y bueno, en condiciones normales, cuando el epitelio colónico permanece intacto y no es necesaria la proliferación celular, la mayor parte de la catenina está presente formando un complejo proteico con la caderina. Y bueno, el gen APC induce la fosforilación y la degradación subsiguiente de la catenina no ligada, lo que hace que las concentraciones de catenina libre en las células sean bajas. Y ante la pérdida del gen APC, lo que se da es una acumulación de catenina citoplasmática libre que sufre una translocación hacia el núcleo, y aquí activa la transcripción de genes de proliferación celular, incluyendo el MYC, que eso lo mencionó Jesús Eduardo en las clases pasadas. Y bueno, pues esto nos lleva a concluir que el gen APC también es un gen de supresión tumoral de tipo guardián. Y eso es todo por mi parte, pero vamos a seguir hablando de esto. Bueno, yo les voy a hablar sobre el cáncer colónico hereditario no asociado a poliposis. Este aproximadamente tiene un riesgo del 2 al 4%. Bueno, Espérame tantito para hacer un comentario, ¿sí? sí, Antes sí, de que yo soy Fernanda. sí, ándale, antes de que te arranques. Entonces, ¿quién estaba hablando antes? Andrea, doctor. Andrea, Andrea, perdón, discúlpame, creí que era Fernanda la que estaba hablando. Entonces, perdóname por haber dicho que eras Fernanda, pero bueno. No se preocupe. Somos una misma, doctor. Pero no me corregiste, entonces, pues ahí ya. Pero está bien. Con respecto al cáncer de colon de tipo hereditario, nomás ustedes, la aportación para la clase específica de genética se las voy a dar porque en realidad, pues acerca del manejo y de los criterios de diagnóstico clínico y de estudios de laboratorio, etcétera, pues eso ustedes lo ven o ya lo vieron en gastro y está bien. Y obviamente el especialista en gastro tendrá mucho más experiencia que lo que yo les puedo decir en ese sentido. Mi aportación en genética es nada más que no se olviden que puede haber cáncer colónico de tipo hereditario.
Entonces, no se les olvide interrogar para el propósito del cáncer de colon las diferentes variantes. Creo que van a seguir hablando del cáncer de colon, pues, pero de las diferentes variantes que se encuentren, no se olviden interrogar antecedentes familiares. Eso es muy importante. Y si es así, si ustedes no se acuerdan de los genes específicos involucrados, hay paneles de mutaciones ya establecidos para cáncer de colon. Entonces, por lo menos, si ustedes descubren que hay un patrón de tipo familiar, si quieren, mándenlo a la consulta de genética. Pero si no tienen un genetista a la mano, mándenle a hacer un panel de mutaciones para cáncer de colon. No aplica para todos. La mayoría igual siguen siendo casos clínicos de tipo esporádico o casos esporádicos. En ese caso, pues no hay elementos para que uno le haga todo un panel. Pero cuando tenemos que en la familia hay cuando menos, bueno, si tiene un familiar de primer grado, eso ya lo hace sospechoso, también afectado de cáncer de colon. Pero si hay otros miembros afectados, claro que no se les olvide que investigar acerca del aspecto genético. A lo mejor el manejo clínico no varía mucho, pero sí es importante conocer si hay predisposición familiar para una vigilancia temprana, para tratar de hacer diagnósticos tempranos, y esto sí hace mucha diferencia en la evolución que puedan tener las personas susceptibles en esa familia. Bueno, gracias. Adelante, pues. Bueno, vamos a hablar sobre cáncer colónico hereditario no polipósico. Mencioné que aproximadamente 2 al 4% de los casos de cáncer colónico se van a atribuir a un grupo de síndrome neoplásico familiar, que es conocido como cáncer colónico hereditario no polipósico. Entonces, este tipo de cáncer se va a caracterizar por la transmisión autosómica dominante del cáncer de colon. Este va a tener una aparición durante la etapa adulta, aunque a veces puede iniciar o aparecer a una edad relativamente joven, pero sin asociación a pólipos, como se observa en la poliposis adenomatosa familiar. En cuanto a, mencionaba que los heterocigotos masculinos van a mostrar un riesgo aproximadamente del 90% de sufrir cáncer de colon a lo largo de su vida, mientras los heterocigotos femeninos muestran un riesgo menor del 70%, pero estas van a presentar un riesgo extra del 70%, digo, del 40% para desarrollar cáncer endometrial, así como también pueden tener riesgos adicionales con respecto a desarrollar cáncer de tracto biliar u urinario o de ovario. Entonces, el cáncer colónico no hereditario va a tener como característica, manejaba que 5 síndromes cancerosos, que los maneja como genes, que es el cáncer colónico hereditario no poliposo 1, del 1 al 5, pues. Entonces, estos van a causar, o van a ser causados por mutaciones en uno de los, bueno, van a tener como mutación en uno de los 5 genes específicos que son encargados de la reparación del ADN, responsables también de la reconstitución de los segmentos del ADN. En el emparejamiento de algunas bases se manejaba la alteración en la base de AT y CG. Aunque pues estos 5 genes también se han implicado en diferentes familias, como lo son el gen MLH, MCH2 y MCH6, esos los vamos a hablar más adelante. Pero pues van a ser responsables en conjunto de este tipo de alteración, bueno, de cuadro. En cuanto al patrón, el patrón manejaba que es una herencia autosómica dominante y va a tener lugar a través de la herencia de un alelo mutante, así como también una inactivación del alelo normal restante, y lo que va a dar lo que va a llevar a su manifestación. En cuanto al nivel celular, maneja que el fenotipo más llamativo
de las células que carecen de ambos alelos es un incremento de mutaciones puntuales y una inestabilidad de los segmentos del ADN, los cuales contienen secuencias repetitivas únicas. Ay, perdón. Entonces, en cuanto a lo del cáncer cáncer colónico no hereditario, sería como lo que nos importa a nivel genético, o sea, ubicar la alteración, qué tipo de herencia es, transmisión y el porqué de la alteración celular. Vamos a hablar ahora sobre los genes cuidadores en síndrome de inestabilidad cromosómica. Muy bien, para este cáncer colónico no polipósico hereditario, cae dentro de la categoría de aquellas enfermedades que habíamos visto que son por repeticiones por repetidos, pues por frecuencia de repetidos. Sí. Y aplica también aquello que habíamos visto en aquel momento de que hay el fenómeno de umbral. Cuando se cruza ese fenómeno de umbral, es decir, que los repetidos son de una cierta cantidad en adelante, la enfermedad se desarrolla. Y en cuanto más repetidos haya, se desarrolla más temprano. Es nada más como una aportación aparte de lo que ya dijo Fernanda. Adelante, pues. Bueno, en cuanto a genes cuidadores en síndrome de inestabilidad cromosómica autosómica recesiva, estos eh, van a desempeñan la replicación del DNA y van a actuar en enzimas de reparación de vigilancia y prevención de mutaciones. Estos genes alterados pueden ser contemplados como los TCG cuidadores que ya mencionamos anteriormente y pueden dar lugar a un incremento en la frecuencia de mutaciones de todo tipo, incluyendo las que pues inducen cáncer. Manejaban los trastornos autosómicos recesivos como ejemplo la ataxia telangiectasia, la xerodermia pigmentosa, la anemia de Fanconi y el síndrome de Blum, los cuales se deben a una pérdida de la función de proteínas necesarias para la reparación o una replicación normal del ADN. Por lo tanto, los genes van a tener una alteración, o, bueno, perdón, los genes alterados en los síndromes de inestabilidad cromosómica van a ser, como ya les mencioné, contemplados como los TCG cuidadores. Los pacientes ay, perdón, Barrera. Los pacientes que sufren estos trastornos pues pueden mostrar una frecuencia elevada de mutaciones cromosómicas, así como un crecimiento e incremento en el riesgo de padecer diversos tipos de cánceres. Uy. ¿Le puedes dar? Ah, sí, dale. Bueno, aunque este tipo de síndromes, los que ya les mencioné, van a tener una estabilidad cromosómica, son considerados trastornos autosómicos recesivos, pero infrecuentes. Y maneja el ejemplo de la anemia de Fanconi, que ya les mencioné, que dice que va a sufrir diversas alteraciones congénitas, pues asociadas a insuficiencia de la médula ósea, leucemia y carcinoma epidermoide de cabeza y de cuello, así como maneja que es un síndrome de inestabilidad cromosómica por mutaciones al menos mencionaba que en 8 loci diferentes implicados en la reparación del DNA. Eso es como que el ejemplo que más hablaba el libro. Sí, muy bien. Ustedes recordarán que en algún momento les mencioné cuáles eran los síndromes de inestabilidad cromosómica, o no, probablemente no lo recuerden,
y les había dicho en aquel momento que eran síndromes que estaban dados por mutaciones en genes que eran genes reparadores, y que esa era la razón por la cual, al no tener un sistema de reparación efectivo o funcionando correctamente, se podían podía provocar que hubiera daño en el DNA y que de cualquier manera el ciclo celular progresara. Y esto, una de las consecuencias que tenía es que hubiera diferentes tipos de cáncer. Les voy a recordar los síndromes de inestabilidad cromosómica que les había mencionado en aquel momento. El geroderma pigmentoso era uno, la anemia de Fanconi era otro, el síndrome de Bloom era otro, así como nos están describiendo sus compañeras ahora. Pero era también el síndrome de Cockayne, que les había dicho que era el síndrome de Cockayne, y el geroderma pigmentoso con X al principio. Al menos esos 5 son síndromes de inestabilidad cromosómica que pueden provocar cáncer. Y el otro que no estaba asociado con cáncer, pero que también es considerado un síndrome de inestabilidad cromosómica, es el síndrome de sitios frágiles, o particularmente llamado el síndrome del X frágil. Muy bien, adelante pues. Pues, ¿Sí? Me No. surgió una duda. O sea, Sí. por ejemplo, algo que puede ser como esto es un caso de una leucemia o también un tipo de cáncer de esos. Sí, es que sí. De hecho, si ustedes se ponen abusados, podrán entender que muchos de los mecanismos moleculares de cáncer en cualquier órgano tienen que ver con esto. En realidad, no es que se haya detectado, es decir, para la leucemia el fundamento molecular es el mismo. Puede haber alteración en genes reparadores, puede haber alteración en genes en proto-oncogenes que luego se transforman en oncogenes, o puede haber alteración a nivel de la telomerasa, o puede haber alteraciones en general en los proto-oncogenes que se transforman en oncogenes o en los supresores de tumores que se mutan, independientemente de cualquier característica. De hecho, el hecho de que se encuentren poliploidías o hipoploidías y que se encuentren múltiples alteraciones de tipo cromosómico estructural es la evidencia de que los sistemas de reparación están alterados. Y esto es algo que frecuentemente vemos en la leucemia. No solo eso, si analizamos no precisamente la leucemia, sino otro tipo de neoplasias hematológicas, encontraríamos que hay alteraciones a nivel del cariotipo que es tan evidente, pero también, aunque el cariotipo aparentemente esté normal, seguramente hay alteraciones a nivel molecular. Entonces, esto es algo que aplica para la explicación para los diferentes tipos de neoplasias en cualquier parte del cuerpo. Pero la verdad es que para las leucemias en particular se han descrito mutaciones en muchos otros genes, pero no en los clásicos que vemos aquí, que son para algunos, que se encuentran con mucho mayor frecuencia en algunos cánceres en particular, como sus compañeras nos han descrito. No sé si con esto di respuesta a tu pregunta. Sí, sí. Bueno, muy bien, adelante pues, sigamos. ¿Le puedes cambiar, please? En cuanto a, bueno, ya hablamos sobre los síndromes de trastornos de inestabilidad cromosómica, bueno, los genes, que ya mencionó el doctor. Ahora vamos a hablar sobre la pérdida de la función de los genes guardianes y cuidadores. Maneja principalmente el gen TP53 y el retinoblastoma. Dice que las mutaciones somáticas pueden causar una pérdida de la función de ambos alelos de TP53, lo cual esta es una de las alteraciones más frecuentes que se van a observar en el cáncer esporádico. Ay, perdón, espérame. Es que están trabajando en mi casa. Voy. Ya, perdón. En cuanto a las alteraciones genéticas, maneja que las mutaciones en TP53 van a ser más frecuentes una de lesión en el cromosoma 17 en el brazo corto de la banda 1, digo en la región 1, banda 3, subbanda 1, que van a incluir Muy bien, al... así estuvo bien dicho, muy bien.
Sale. ¿Sí me escuchan? ¿O si se escucha el taladro? Sí, sí, escuchas. Perdón. Bueno, entonces, ¿les ¿me escuchan? Sí, sí, o sea, si escucha el sí. ruido, te escuchas tú, no te preocupes. Ah, ok, bueno, pues. Bueno, en cuanto a las mutaciones del gen, les mencionaba que van a hacer una deleción en el segmento, bueno, en el cromosoma 17, brazo corto de la región 1, banda 3 o banda 1. Este va a tener una coincidencia que también va a tener alteraciones que se observan de manera frecuente en, en amplia gama de cánceres esporádicos, como lo son el carcinoma de mama, de ovario, de vejiga, cuello uterino, esófago, colon, entre muchos otros. En cuanto al gen del retinoblastoma, este también va a presentar mutaciones en numerosos tumores malignos, incluyendo el cáncer de mama. Esta va a presentar, bueno, maneja el ejemplo de ay, lo vimos en la clase pasada, el LOH, es que se me fue la pronunciación. Pero bueno, es en el cromosoma 13, en el brazo largo, en la región 1, banda 4, que esta es observada en los cánceres de mama, que se van a asociar más que nada a la pérdida del RNA mensajero en cáncer de mama. Y pues más que nada va a estar presente en tejidos, pues, tumorales. También manejaba que hay otros tipos de cáncer en los que el retinoblastoma se va a mantener intacto, pero su ARN mensajero puede alcanzar niveles normales o casi normales, a pesar de que puede tener una deficiencia en cualquier otro tipo de proteínas presentes en el retinoblastoma. ¿Sí me entendieron eso? Es que estaba como un poco confuso, pero bueno, solo es como definición, no sé cómo explicarlo. Bueno, en cuanto a los genes BRCA1 y BRCA2, pues ya sabemos, estos son presentes, bueno, están presentes en los cánceres de mama, cáncer de mama y ováricos, más que nada esporádicos. Estos se van a presentar en el alelo. Bueno, mencionaba que puede haber una alteración en el alelo normal, en células de los tejidos neoplásicos. Va a haber una pérdida del alelo alrededor del 50% de estos tumores, ya sea de BRCA1 o BRCA2. No obstante, lo que sí se puede observar, especialmente en las formas más malignas de cáncer, de mama o de ovario, manejaba que es la disminución de la expresión de los genes BRCA1 y BRCA2. Esta reducción de la expresión se asocia más que nada a cambios epigenéticos, como maneja la metilación del promotor o alguna modificación en el empalme de los genes, lo que va a llevar a disminuir su expresión y que se lleve a cabo la manifestación. Si se disminuye la expresión, este va a ser un factor contribuyente, pues, a la patogenia del cáncer de mama esporádico. ¿Le puedes dar? Muy bien. Hasta ahora, ¿hay alguna duda de lo que las muchachas han estado diciendo? No, doctor. No, Muy bien. doctor. No. Adelante, pues, sigamos. Ay, es que creo que ya es hora, doctor. Ay, es que creo. Ey, ¿por qué me dicen eso? Bueno, es que ya son las 11, perdón. Sí. Bueno. Se me hace que ya fue. Bueno, pues Se adiós, fue. ¿no? No se fue. Es que tenemos sí? kine. Yo les estaba diciendo que nomás que tenía el micrófono apagado. Les Ok. estaba diciendo que sí, que de acuerdo. Nos vemos entonces el próximo lunes y cuídense mucho. Muchas Doctor, gracias, doctor. ¿Qué pasó? no alcancé, no llegué